Hola, alumnos de la Escuela Profesional de Artes y Ciencias. El día de hoy vamos a hablar de qué es la lectura literal. Recordemos que existen 3 niveles de lectura, de comprensión de lectura, y el primero de ellos, y el básico, es precisamente esta comprensión de lectura literal. El segundo de ellos se refiere a la comprensión inferencial, y el tercero a la comprensión de lectura crítica. Ahorita vamos a enfocarnos en identificar cuándo ya estamos realizando un análisis literal dentro de una lectura. Empezaré diciendo que básicamente este nivel de lectura literal es exactamente lo que nos dice el autor dentro de un texto. Por otra parte, se refiere también a la capacidad que tenemos como lectores de recordar escenas que aparecen dentro de nuestros textos. Al ser el nivel básico de comprensión, podría decirse que es propio de los niños en sus primeros años de escolaridad. Y dentro de este nivel de lectura, ya nosotros empezamos a identificar detalles, por ejemplo, nombres, personajes, fechas, datos, cifras, sinónimos, antónimos y también significados. Recordemos que los significados son de suma importancia para poder entender nuestras lecturas, ¿no? Ya que si desconocemos el significado de una u otra palabra, nos será complicado entender lo que nos está queriendo transmitir el autor en el texto. Entonces es recomendable que si ustedes desconocen algún significado de alguna palabra, pues acudan a un diccionario, a una enciclopedia o a Google a buscar qué quiere decir esa palabra, para que de esa manera se nos facilite la comprensión de nuestro texto. También dentro de este nivel empezamos a identificar la idea principal del texto. ¿Qué es la idea principal de un texto? Bueno, en esencia es lo que el autor nos quiere transmitir. También por otro lado, empezamos a identificar relaciones causa y efecto, así como escenas, acontecimientos o hechos que suceden a lo largo de nuestra lectura. También debemos de tener en cuenta, o más bien respondernos a este tipo de preguntas para poder saber si realmente estamos haciendo un análisis literal de lo que estamos leyendo. Estas preguntas que nosotros nos debemos de hacer y responder también son las siguientes: ¿de qué trata el texto? ¿Qué ocurrió? ¿A quién le ocurrió? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿A quién le dijo? ¿A quién se lo dijo y dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿O por qué sucede una u otra cosa? Esas preguntas nos van a ayudar a saber si realmente estamos comprendiendo lo que estamos leyendo. Ahorita voy a darles un ejemplo de una lectura corta para que podamos entender un poco mejor cuando ya estamos realizando un análisis de comprensión literal de algún texto. Entonces, ahorita vamos al ejemplo, es una pequeña lectura y después comentamos un poco más de qué van estos elementos. Bueno, la lectura que utilizaremos para ejemplificar qué es la lectura literal, un análisis de lectura a nivel literal, vamos a utilizar un texto modelo llamado La rana que quería ser una rana auténtica, de Augusto Monterroso. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y vestirse y a divertirse, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica.
Un día observó lo que más admiraban de ella y era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores. Y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo. Bueno, esta fue nuestra lectura para ejemplificar el análisis de este nivel de comprensión. Recordemos que les había dicho que para hacer un análisis de comprensión literal es necesario hacernos preguntas como para identificar la idea principal del texto, o personajes, o tiempos, o fechas. Ahorita vamos a ver en esta lectura literal lo que debemos de reconocer. Son unas preguntas sencillas y son las siguientes. ¿Quiénes son los personajes de la narración? ¿Dónde tienen ocurrencia los hechos del relato? ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuándo tienen lugar los acontecimientos narrados? Y el significado de la palabra auténtica. Bueno, esta fue una pequeña lectura para ejemplificar cómo podemos practicar para analizar nuestros textos a nivel literal. Más adelante seguiremos poniendo ejemplos con lecturas, pero ya los vamos a mezclar con el nivel de lectura inferencial. Vamos a ir paso por paso. El primero es este básico, aprender a identificar ideas principales, personajes, significados de palabras que tal vez desconozcamos, porque esos son de suma importancia para poder comprender nuestro texto. Nos dimos cuenta que utilizamos los elementos que mencionamos hace un principio. El idioma en el que lo estábamos leyendo es un idioma con el que estamos familiarizados, en este caso es el español. También nos hicimos al final de la lectura preguntas como de qué trata el texto, dónde ocurrieron los hechos, quiénes son los personajes, y también nos hace la pregunta de cuál es el significado de la palabra auténtica. Eso es muy importante para poder entender nuestra lectura. Ahora, por ahorita nos vamos a quedar con este ejemplo, pero es importante que ustedes también practiquen con cualquier texto, con algún texto que ustedes lo pueden hacer, agarrar un libro, un pequeño párrafo, leerlo y comenzarse a hacer este tipo de preguntas para saber qué tanto estamos entendiendo nuestra lectura. Entonces, como les comentaba, hay que tener en cuenta todos estos elementos y hacernos este tipo de preguntas para poder tener una mejor comprensión al momento de leer, llámese un libro, una revista o algún artículo en internet también, ¿por qué no? Pero bueno, por ahorita vamos a dejar este tema y con esta lectura nos despedimos, este ejemplo. Como les digo, pueden practicarlo en sus casas y más adelante mezclaremos ya la comprensión de lectura literal con la inferencial. Pero pues por el momento es todo, me despido y que tengan una bonita tarde.